Segundo, ¿por qué ocurre esto? Bueno, por una alteración principalmente electrofisiológica. Ay, no estoy grabando. Entonces decía, esa ototoxicidad con el ácido etacrínico principalmente, hay el riesgo con furosemida, pero aparentemente es menor y se debe a un cambio en la electrofisiología a nivel de oído medio, pero también por alteraciones hidroelectrolíticas en la endolinfa. Y esto lleva un poco a veces a la probabilidad también de crear otolitos. Sin embargo, ¿quiénes son las personas que tienen más probabilidades de sufrir esto? Obviamente los que ya tienen algunas condiciones de riesgo de base. Por ejemplo, extremos de la vida, niños muy pequeñitos o ancianos. Incluso los ancianos ya suelen tener, por la propia edad, alteración a nivel del laberinto del oído. Pacientes que pueden tener ya de entrada el consumo de otros fármacos potencialmente ototóxicos. Pacientes que pueden tener condiciones que les vuelven más susceptibles a sufrir perturbación en oído por cambios de presiones. Por ejemplo, buzos de altas profundidades o los aviadores. Los que puedan tener también antecedentes de enfermedades previas auditivas, traumas acústicos, por ejemplo. Entonces, este es un perfil que hay que tener cuidado. De todas maneras, ¿de qué depende? Igual que en muchas reacciones adversas, todo es dosis. Así que una reacción adversa de tipo C principalmente, en otras palabras, dependiente de la dosis y del tiempo de tratamiento. Esto por comentarles porque para que no se queden desbalanceados en preguntas que puede haber habido en el otro curso, ¿vale? Si hay alguna pregunta más que tenga que ver con diuréticos, si no continúo con el tema de la materia. Doc, una pregunta acerca de los diuréticos. ¿De estos diuréticos ante infecciones de vías urinarias es recomendable su uso o no? No, nada que ver. Es que no tiene sentido sacarle líquidos a alguien porque tiene un IBU. Más bien hay que darle a tomar muchos líquidos, ¿sí? Hay que darle a tomar muchos líquidos y puedes, si quieres, acidificar con 3 gramos de vía oral todos los días. A mejorarle la acidificación, pero de ahí no. Ahora, si el paciente tiene consumo de diuréticos porque tiene una patología cardiovascular y encima le da un IBU, pues eso no pasa nada, tienes que tratarle IBU, ¿no? Pero no es que vamos a utilizar en una persona de un diurético por el hecho de que le da una infección de vías urinarias. No, David, no usemos eso. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. Y sobre el caso de las mujeres embarazadas, ¿cuál sería el más indicado? En caso de diuréticos. Sí, doctor, los diuréticos. Pues sabes que va a depender mucho de una relación de beneficio-riesgo. Si es que lo puedes evitar, tienes que evitarlo, pero en caso necesario podrías tener que manejar por relación de mayor beneficio sobre el riesgo, porque la persona tiene una condición crítica cardiovascular, lo tendrías que emplear. ¿Cuál de los que puedes utilizarlo? Pues el que vas a necesitar para esa situación. Principalmente estaríamos hablando de una situación muy crítica, muy aguda, y que hablamos de diurético de asa. Porque de lo contrario, para otras patologías, puedes tener otras opciones. Puedes tener otras opciones terapéuticas. Por ejemplo, si es que fuera una paciente que tiene una alteración ácido-base, no necesariamente tendríamos que estar dando una acetazolamida. Si tiene una paciente hipertensión arterial, hoy vamos a ver que usamos arterial y está embarazada y no va a ser un diurético tiacídico. Si estuviéramos hablando de una paciente que tiene un lactona, porque de lo contrario se va a ver muy perjudicado el producto fetal a causa del hiperaldosteronismo, ¿no? Entonces, más depende de una relación beneficio-riesgo, pero los diuréticos de asa, aunque son peligrosos, si la condición es crítica, un edema agudo de pulmón. O sea, tienes que correrte el riesgo. No sé si me explico, Claudio. Sí, doctor. Wilson me pregunta, en pacientes con daño renal, ¿cuál de estos fármacos es de elección para insuficiencia cardíaca? Bueno, es que depende. En falla cardíaca, si es que el paciente no necesita un diurético, no lo usamos. Estamos próximos a llegar y ayer mencionaba que va a haber una escalada de manejo de fármacos. ¿Se acuerdan de estatus epiléptico?
¿Se acuerdan que decíamos, primero utilizamos benzodiazepinas y después, en caso necesario, usamos otra cosa? ¿Se acuerdan de manejo de la escala del dolor, que podría ser un analgésico, un antiinflamatorio, un opioide? A veces un analgésico simple con opioide, un AINE con opioide. ¿Se acuerdan que hay combinaciones así? En la falla cardíaca va a ser lo mismo. Vamos a tener fármacos de base, que hoy día empezaremos a ver el primero de estos, ¿ok? Y luego, si es que va siendo necesario, se van añadiendo otros. Entre estos que vas añadiendo están diuréticos tiacídicos, y si no es suficiente, un diurético de ASA, y en los clase funcional 3, una espironolactona. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, de entrada va a tener tendencia, si es que es falla renal crónica, va a tener mala función para lo que va a ser su regulación hidroelectrolítica. Y los pacientes con falla renal crónica muchas veces terminan de entrada siempre utilizando un diurético de ASA para forzarles diuresis. Y entonces, si tiene falla cardíaca y está acumulando líquidos, obviamente que terminaría siendo mucho más fácil de que se encharque, de que acumule volumen y tengamos que utilizar diurético de ASA, Wilson. Esa sería la respuesta. Seguramente será el de ASA porque se va a complicar el paciente en ese sentido. Bueno, vamos a iniciar. Y hoy día hacemos un repaso y vemos fármacos antiadrenérgicos. El recurso está abierto ya en el aula para el repaso. Esta es materia del semestre anterior. Les recuerdo que ahí se estudia fármacos antiadrenérgicos, así que hoy día voy a limitarme a hacer un repaso muy rápido de las distintas opciones, ¿ok? Bien, para empezar, el sistema de fármacos que pueden modular la actividad adrenérgica obliga un poco a mirar los mecanismos de la producción del neurotransmisor principal, que es noradrenalina. Recuerden que este es el neurotransmisor, mientras que adrenalina es un producto que se sintetiza a nivel de las suprarrenales. La vía de síntesis, recuerden ustedes que parte a través de lo que es fenilalanina. La fenilalanina se biotransforma en tirosina, la tirosina en dopa. La dopa se va a descarboxilar dando origen a dopamina, la primera de las catecolaminas. Posteriormente, en las neuronas que son adrenérgicas, también ocurre la bioconversión a noradrenalina. En las dopaminérgicas queda aquí. Y a nivel de suprarrenales, la noradrenalina puede transformarse en adrenalina. A nivel suprarrenal llega la síntesis hasta este nivel, no en sistema nervioso. De esta ruta, recordar, por ejemplo, el papel de tiramina. La tirosina puede derivarse hacia tiramina y también tenemos una ruta inversa. De ahí que si ustedes recuerdan, cuando estábamos en sistema nervioso y mirábamos antidepresivos, inhibidores de la monoaminoxidasa, se decía que sería preferible evitar el consumo de productos ricos en tiramina en los que toman inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Por qué? El que tiene inhibidor de la monoaminoxidasa tiene más cantidad de noradrenalina en las brechas sinápticas. Y el consumo de productos ricos en tiramina, como los embutidos, los quesos maduros, pueden derivar también a que haya más tirosina y obviamente más sobrecarga noradrenérgica, dando crisis adrenérgica. Esto es lo mismo que hemos visto antes, pero ya con las moléculas. Aquí un poco para resaltar un par de cuestiones. Miren, aquí tenemos un anillo, un fenilo, mejor dicho, pero solamente con un oxidrilo. Y justamente la primera enzima, la tiroxinhidroxilasa, va a incorporar un segundo oxidrilo en el anillo, dando origen a la dopa. Esta dopa, si se percatan, tiene un punto carboxilo terminal y la dopa descarboxilasa lo va a retirar, dando ahora sí origen a la primera catecolamina. Este fenilo de aquí hidroxilado más esta cadena lateral nos da origen a lo que llamaríamos una catecolamina. Esto es un anillo catecol, es un fenilo con dos oxidrilos, y aquí tenemos justamente la cadena lateral, un carbono alfa y un carbono beta con punto amino terminal. Sobre la dopamina va a actuar la dopamin beta hidroxilasa, y eso da origen justamente a que esta hidroxilación ya nos constituya a la noradrenalina. Y sobre la noradrenalina va a actuar a nivel suprarrenal
otra enzima más, que es la fenil. Esto de aquí es un etanol amina. La enzima se llama así, feniletanolamina. N, aquí, metil transferrasa. Va a anclar un metilo a ese punto, dando origen ya a la adrenalina. Esta adrenalina, como tiene una sustitución en el punto amino terminal, es una cadena más larga y esto comienza a darle más afinidad sobre receptores beta, mientras que noradrenalina tiene sobre todo más afinidad por receptores alfa. Claro que son no selectivos. Noradrenalina puede actuar tanto en alfa como en betas y la adrenalina tanto en alfas como en betas, pero hay un poco más de selectividad. Esto es muy obvio si te pones a pensar que a nivel periférico, en arteriolas, tenemos sobre todo receptores alfa y el impulso nervioso puede llegar rápidamente hacia ahí a través de noradrenalina, mientras que a nivel orgánico, por ejemplo, corazón, hígado, bronquios, es más fácil a través de riego sanguíneo antes que por impulso nervioso. Y por lo tanto, en nuestros lugares en donde hay receptor beta 1, beta 2 o beta 3, la adrenalina tiene un mejor papel orgánico. Esto es lo que acabo de mencionar. De los receptores, vámonos para acá directamente. Tienen ustedes por obligación que repasar las localizaciones. Insisto, esto es materia del semestre pasado de sistema adrenérgico autónomo. Vamos por acá a acordarnos netamente de esto. El receptor alfa 1 está vinculado con proteína GQ. Y por lo tanto, su efector es la fosfolipasa C, que media la producción de diacilglicerol y de trifosfatinoxitol. El trifosfato libera calcio. Y la presencia de calcio activa proteinquinasas calcio dependientes. Entre esta la miosina. Y entonces, si es que el receptor alfa 1 está presente en arteriolas y metaarteriolas, es muy obvio que la presencia de calcio lleve a una contracción del músculo liso, llevando en este caso a vasoconstricción. Por otra parte, el receptor alfa 2, el alfa 2, está vinculado con proteína GI. Esta proteína GI va a inhibir la adenilatociclasa y disminuye el AMP cíclico, bajando la función celular, disminuye la función celular. En cambio, todos los receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3, están preponderantemente vinculados con proteína GS, que estimula adenilatociclasa, aumenta el AMP cíclico y por lo tanto aumenta toda la actividad celular, aumentando los efectos biológicos. Dentro de lo que es sistema metabólico, recuerden, por ejemplo, que esto es lo que lleva a que justamente a nivel hepático el glucógeno se rompa en glucosa y tengas más glicemia, que las células beta pancreáticas secreten insulina, que a nivel de los adipocitos ocurra lipólisis, toda esta mecánica. En el sistema cardiovascular, que es el que nos interesa mucho, los efectos del receptor beta van a tener justamente varios niveles. Por una parte, en el sistema excitoconductor, recuerden ustedes que tenemos el nodo sinusal, el aurículo ventricular, His y Purkinje. Aquí ocurren algunas cuestiones dependientes del receptor beta 1. La una es que va a aumentar la tasa de despolarización, aumenta la despolarización del nodo sinusal. Y por lo tanto, hay más frecuencia de impulsos que llegan hacia el aurículo ventricular. Segundo, aumenta la conducción auriculoventricular, así que pasan más rápido hacia el ventrículo. Tercero, esta sumatoria de fenómenos nos va a llevar a mayor fenómenos de sístole, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca, que es lo que generalmente se habla, pero también en la masa muscular aumenta el consumo de oxígeno. Como aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el trabajo muscular, y eso lleva a que aumente la fuerza de contracción. De ahí que los efectos cardiovasculares terminan siendo de dromotropismo, vasmotropismo, cronotropismo e inotropismos positivos. Recordar que en el corazón aproximadamente un 15 a un 25% de los receptores son beta 2. Por eso es que cuando estuvimos en respiratorio decíamos que los agonistas beta 2 para el asma, dados de forma sistémica, podían provocar taquicardia. A nivel periférico, recordar que el alfa 1 media vasoconstricción,
pero que en los vasos sanguíneos hay receptores beta 2. Aquí, en cambio, el aumento del AMP cíclico lleva a través de una mecánica basada en la interferencia de la calmodulina con que no haya activación de la miosinquinasa y por eso hay relajación de la fibra y vasodilatación. ¿Dónde está este receptor beta 2 a nivel vascular? En grandes vasos sanguíneos, por ejemplo, ilíacas, femoral, humeral, en este tipo de arterias. En la aorta no, porque la aorta es básicamente una elástica. Y entonces hay media vasodilatación, pero no está a nivel de metaarteriolas o de arteriolas regulando presión arterial. Teniendo en cuenta esto, la modulación del sistema adrenérgico, y en otras palabras, fármacos antiadrenérgicos, podemos comenzar a identificarlos como puntos de actividad ya a nivel de lo que es la neurona adrenérgica, en otras palabras, la neurona vegetativa. Si habíamos visto que de entrada la tirosina es un precursor y que tiene que ser hidroxilado, aquí va a asomar un primer blanco farmacológico porque podríamos utilizar metirosina para inhibir a la tirosina hidroxilasa y de esa manera se evita la síntesis. Así que podríamos alterar en la fase de la síntesis. Una vez que se ha formado dopa y se descarboxila dopamina, la dopamina tiene que ser transportada a la vesícula. Aquí asoma un segundo blanco farmacológico que podríamos abordar con otro fármaco como la reserpina, disminuyendo por lo tanto lo que es el almacenamiento. Son dos posibilidades hasta aquí. Luego tendríamos otra más, que es más bien en el momento de la liberación. Después de que viene el potencial e ingresa calcio, este se vincula con las proteínas vinculadas con el sinaptosoma que llevan a que ocurra la exocitosis. Podríamos alterar el papel de las proteínas vinculadas con el sinaptosoma a través de fármacos como la guanetidina. Todos estos van a ser, por eso denominados, bloqueadores de neuronas ganglionares, porque están alterando la síntesis, el almacenamiento o aquí como la guanetidina, la liberación del neurotransmisor. También tener en cuenta que aquí los autorreceptores de tipo beta 1 actúan en retroacción positiva, pero los autorreceptores de tipo alfa 2 condicionan retroacción negativa, disminuyendo la liberación del neurotransmisor. Es lo que hemos mencionado, por ejemplo, reserpina, tendríamos vacías las vesículas terminales, porque obviamente no hay almacenamiento de la dopamina. La guanetidina tendríamos las vesículas llenas, pero no hay liberación. Todos estos son bloqueadores ganglionares. Esos fármacos son muy antiguos, prácticamente no se usan en terapéutica, salvo que estemos con cuadros de hipertensión arterial refractaria al tratamiento o casos de tumores que son productores de un feocromocitoma que no revierten con otras opciones. También a este nivel de lo que llamamos las neuronas ganglionares, fíjense que aquí tenemos representado esquemáticamente cómo a nivel de los ganglios paravertebrales vamos a tener el origen de la segunda neurona desde nivel tóraco-abdominal para los distintos órganos. Aquí vamos a tener la posibilidad de hacer lo siguiente. Uno, utilizar un falso neurotransmisor. Ese falso neurotransmisor podemos crearlo con un fármaco que es el alfa-metildopa. Si ustedes miran la molécula, es prácticamente como la dopa, aquí está carboxilada, pero está metilada en su carbono alfa. Por lo tanto, cuando después actúa la dopa descarboxilasa y ya no se produce dopamina, sino más bien alfa-metildopamina. Y cuando se hidroxile por la beta hidroxilasa, vamos a tener alfa-metil-noradrenalina. Y esta alfa-metil-noradrenalina, debido a este metilo, no va a tener afinidad por sus receptores. Si no va a tener afinidad por los receptores, obviamente no va a ser funcional. Todos estos fármacos, tener en cuenta que van a estar actuando, insisto, a este nivel, ¿no? En las neuronas adrenérgicas. ¿Por qué va a ser importante acordarnos de la alfa-metildopa?
Bueno, si se percatan, vamos a llegar a tener después, insisto, alfa-metil noradrenalina. Voy a quitar esto de aquí y vamos a poner esto aquí. Eso sería un alfa-metil noradrenalina. Bueno, en la mujer embarazada, la placenta está altamente cargada de monoaminooxidasa. Y esto sirve para protegerle al feto de las descargas excesivas de noradrenalina. De la misma manera, la monoaminooxidasa va a poder justamente alterar a nivel del punto amino terminal lo que es la estructura de metildopa y evitará su paso y su lesión a nivel del feto. De ahí que este va a ser un fármaco preferido para el tratamiento de la hipertensión arterial en la mujer que siendo hipertensa se embaraza. Ojo aquí con lo que estoy diciendo. Insisto, tienen que desde ahorita ya acordarse entonces que alfa-metildopa va a ser el más seguro para emplearse en el embarazo. ¿Ok? Pero estamos refiriéndonos a ¿qué? A una mujer que es hipertensa y que siendo hipertensa se embaraza. Esto no es lo mismo a una mujer que se embaraza y por el embarazo se vuelve hipertensa. Ahí hablamos de hipertensión inducida por el embarazo que tiene otra forma de manejo. Aquí estamos hablando de una mujer que es hipertensa y que se embaraza o que decide embarazarse. El fármaco que podemos utilizar, el más seguro, va a ser alfa-metil-dopa. ¿Ok? Buenas tardes, Mónica. Sigamos. Luego tenemos aquí el esquema de otro fármaco que es la clonidina. La clonidina va a estimular receptores alfa-2, es un agonista alfa-2. Y hemos dicho que los agonistas alfa-2 van a disminuir el tono adrenérgico porque van a disminuir la liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, también es otra opción de empleo para neutralizar el tono adrenérgico. Ojo que todos estos fármacos que hemos mencionado como bloqueadores de neuronas ganglionares más los agonistas alfa-2 van a quitar la posibilidad de que la persona tenga el barorreflejo para control de la presión arterial. Normalmente, tú te pones de pies, cae la presión, lo sienten eso los barorreceptores. Los barorreceptores, ¿qué es lo que harían? Mandarían un impulso a nivel vulvar para que rebote a través de estas rutas, a través de estos, hacia miembros inferiores para provocar vasoconstricción. Pero no va a ocurrir porque no tenemos el neurotransmisor. Así que todos los pacientes que toman estos fármacos de bloqueadores de neuronas ganglionares o toman clonidina, que es un bloqueador un agonista alfa-2, van a tener mayor riesgo de desarrollar hipotensión ortostática. Recuerden lo que es el ortostatismo. Clonidina va a ser utilizada principalmente para casos de hipertensión arterial refractaria. No para cualquier hipertensión, sino la refractaria. Esto significa que ya tiene el paciente 3 fármacos al menos y ni así logramos reducir las cifras de presión arterial. Hay unos derivados de clonidina que se utilizan en oftalmología, vienen en forma de solución oftálmica, que son la apraclonidina y la brimonidina. ¿Para qué nos pueden ser útiles en oftalmología? Para el tratamiento de la hipertensión intraocular. Así que desde el otro día venimos ya mirando fármacos para esto. La dorzolamida, por ejemplo, podía ser útil para la hipertensión intraocular. Y ahora estamos mirando también a la brimonidina y a la apraclonidina.
Después de mirar estos antiadrenérgicos centrales, podemos revisar lo que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Aquí tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos normalmente un tono adrenérgico, la noradrenalina puede actuar en receptores alfa 1, provocando aumentos de resistencia periférica y aumento de presión arterial, y en receptores beta 1, provocando aumentos de frecuencia cardíaca, de fuerza contracción y de consumo de oxígeno. Pero también este neurotransmisor actúa en receptor alfa 2, que como hemos dicho, provoca retroacción negativa, disminuyendo la liberación del neurotransmisor. Bueno, cuando utilizamos un bloqueador alfa-adrenérgico de tipo no selectivo, significa que interferimos tanto con el receptor alfa 1 como con el alfa 2. ¿Qué va a ocurrir? Todo lo que se libere de noradrenalina desde las rutas vegetativas ya solamente va a tener como blanco de actividad el receptor beta 1. Y esto va a provocar taquicardia refleja como efecto indeseado. Y una taquicardia refleja, aparte de provocar palpitaciones, va a aumentar el consumo de oxígeno, porque en una taquicardia hay más trabajo muscular y encima hay menos tiempo de diástole, con lo cual hay menos perfusión sanguínea. De ahí que sea preferible el empleo de bloqueadores alfa 1 selectivos, porque estos, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la resistencia periférica, van a disminuir la presión arterial. Pero al ser selectivos alfa 1, la noradrenalina que se libera orgánicamente va a poder seguir actuando sobre el alfa 2 con retroacción negativa y por lo tanto la taquicardia refleja que ocurra va a ser menor. Va a ser mucho menor a la que tendríamos con uno de tipo no selectivo. ¿Qué fármacos eran bloqueadores alfa 1 selectivos? La terazocina es uno, doxazocina es otro, la prazocina. ¿Para qué se van a utilizar? Hipertensión arterial es una de las opciones y el otro empleo que hay en terapéutica principal es el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Recuerden que aquí en el esfínter de la uretra tenemos justamente lo que es receptor alfa 1. Por último estarían los bloqueadores beta-adrenérgicos. Estos bloqueadores beta-adrenérgicos, para poderles explicar más tranquilamente, vamos a pedirles que hagamos una desconexión ahora. ¿Ok? Hasta que acaben de llegar los que están presentes, ¿alguna pregunta de lo que hemos mencionado hasta ahora? Doctor, buenas tardes. Lenin le saluda. Dime, Lenin. Yo estaba revisando algo de esto de la hipertensión y hay un tipo de hipertensión en donde solo se eleva la presión sistólica y no la diastólica. Entonces, yo digo, si al dar un tratamiento para poder nivelar o bajar la presión sistólica, causamos que haya un descenso de la presión diastólica también, ¿qué debemos hacer o cómo se debe manejar esta situación? Sí, es una buena pregunta, Lenin. De momento voy a contestarte de manera parcial. ¿Por qué?
Cuando hicimos esta unidad, ¿cómo se la puede estudiar? Avanzando un poco de poco en poco los subgrupos, pero todavía no hemos llegado, por ejemplo, a hablar más de la hipertensión, no hemos todavía mirado alternativas no farmacológicas, ni tampoco hemos mirado la eficacia comparada de antihipertensivos, ¿no? Por eso está en que los recursos se han abierto algunos, ¿ok? Se han abierto algunos para que tengan tiempo de ir leyendo de hipertensión mientras vamos avanzando con algunos de los fármacos. Pero después tendremos que entrar, así como hicimos con depresión y con ansiedad, a hablar más de la hipertensión. Efectivamente, como tú dices, tenemos lo que podemos llamar hipertensión arterial sistólica aislada y también tenemos hipertensión arterial diastólica aislada. Cuando hay este tipo de situaciones, obviamente que una de las cosas que se va a tener en cuenta es las características del paciente y de la hipertensión como para la elección del tratamiento. Sin embargo, como nos daremos cuenta cuando avancemos la materia y miremos la eficacia comparada, las mejores opciones van a terminar permitiéndonos cubrir cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos posibilidades. Pero sí va a haber excepcionalidades. Sí va a haber situaciones en las cuales, por ejemplo, hay hipertensiones arteriales diastólicas aisladas muy severas, en donde fármacos como el que acabamos de mencionar, bloqueadores alfa-1, van a tener un mejor efecto, porque en lugar de querer disminuir el componente sistólico que depende mucho de gasto cardíaco, vamos a querer principalmente afectar resistencia periférica, porque este es el principal condicionante de la parte diastólica de la hipertensión arterial. Y entonces un bloqueador alfa-1, al provocarte esa vasodilatación, te va a dar más chance, obviamente, de poder manejarle exclusivamente esa hipertensión arterial diastólica. Ya veremos que hay otros vasodilatadores periféricos también, ¿ok? ¿Vale? Gracias, doctor. Lo mismo nos va a ocurrir otras excepcionalidades, las vamos a, cuando lean ustedes más documentos, se van a enterar, por ejemplo, que es muy difícil neutralizarle farmacológicamente por una razón genética al sistema basado en angiotensina 2. Entonces, en los pacientes de raza negra, estos fármacos nos van a funcionar menos y tendríamos que utilizar otras opciones bloqueando calcio, que habíamos mencionado que había bloqueadores de canales de calcio, recuerden ustedes, o estos mismos bloqueadores alfa-1 en pacientes de raza negra. ¿Ok? ¿Estamos? Ya iremos, pero me parece una buena pregunta, Lenin. Es importante que sigas así, revisando, leyendo y con curiosidad. Eso es lo más importante. Bien, vamos a seguir. Y entonces, habiendo visto los bloqueadores de neuronas ganglionares, los agonistas alfa-2 y los antagonistas alfa-1, caemos a los últimos, que son los bloqueadores beta-adrenérgicos. Estos bloqueadores beta-adrenérgicos tienen su origen a finales de los años 50 con un producto que era tóxico y que no se llegó a emplear, pero que permitió el desarrollo de propranolol. El propranolol, y verán cómo se escribe, tiene doble R, ¿no? Una R y aquí la otra. Es propranolol, no es propanolol como muchos dicen, es propranolol. Este propranolol, obviamente, era un fármaco primero no selectivo. Eso significa que bloqueaba tanto beta-1 como beta-2. Acordarnos que el receptor beta-2 tiene un papel importantísimo a nivel del músculo liso bronquial para la broncodilatación. Eso significa que un bloqueador no selectivo puede provocar broncoespasmo. Y el propranolol ha ido cayendo en desuso a nivel cardiovascular y más está debido a su penetración en sistema nervioso central, ahora más relacionado, por ejemplo, con ser una opción para el tratamiento del temblor esencial, una alternativa como para la profilaxis de la migraña, una opción para lo que puede ser el trastorno de ansiedad, sobre todo el agudo, ¿no? El miedo escénico que decíamos. Pasaron algunos años y la verdad está en que recién asomaría después otro fármaco como el pindolol, que se denomina que posee actividad simpático-mimética intrínseca.
algunos bloqueadores beta-adrenérgicos tienen esto, que se llama actividad simpático-mimética intrínseca. Vamos a entender qué es esto. Recuerden ustedes que un bloqueador neto sobre el receptor, lo que haría es tener afinidad y no tener actividad intrínseca. Eso sería netamente un antagonista, como los antihistamínicos. Y se le dice bloqueador porque evita el efecto del agonista endógeno, en este caso noradrenal. Bueno, ¿a qué se refiere un bloqueador beta-adrenérgico con actividad simpático-mimética intrínseca por sí mismo? En efecto, en realidad, estos fármacos que se dice que son bloqueadores beta con actividad simpático-mimética, se trata de lo que llamaríamos agonistas parciales. Estos agonistas parciales, recuerden ustedes que daban en una curva de dosis-respuesta, una respuesta que era menor a la de un agonista completo. Aquí está el agonista parcial. Y como dan una respuesta más baja, el efecto es menor. Pero como está ocupando el receptor, están evitando que actúe el agonista endógeno. Así que todo agonista parcial, esto lo comentábamos cuando estábamos también en opioides, en analgésicos opioides. Todo agonista parcial se comporta un poco como antagonista. Cuando hablamos de bloqueadores beta-adrenérgicos con actividad simpático-mimética intrínseca, en realidad nos estamos refiriendo a unos agonistas parciales. Pasaría más tiempo con un montón de fármacos que son me too, o sea, yo también hago lo mismo. Y hay pocas que se destacan algunas cuestiones, por ejemplo, el aparecimiento de atenolol, metoprolol, porque estos ya eran selectivos beta 1. Y al ser selectivos beta 1, están dejando en paz al receptor beta 2, que juega mucho papel metabólico, y obviamente también el beta 2 respiratorio, por lo tanto no tendríamos la situación del broncoespasmo, salvo a dosis muy altas. Y luego casi no hubo avances en terapéutica, prácticamente no hubo avances en terapéutica importantes, hasta que llegaríamos a tener, por ejemplo, el carvedilol, que va a ser muy útil para algunas patologías cardiovasculares, sobre todo falla cardíaca, porque este carvedilol netamente lo que hace es bloquear simultáneamente el receptor beta como el alfa 1. Y este bloqueo dual puede ser muy beneficioso porque va a disminuir tanto el gasto cardíaco como la resistencia periférica de manera simultánea. ¿Cómo es que van a servir los bloqueadores beta-adrenérgicos para la hipertensión arterial? Bueno, van a tener un papel dual, principalmente a nivel central y el otro a nivel periférico en resistencias. ¿Cuál es el central? El gasto cardíaco. ¿Cómo? Baja la frecuencia cardíaca. Si baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. La primera fórmula con la que vimos las clases con las que arrancamos, ¿cierto? Así que una indicación de uso de bloqueadores beta podría ser hipertensión arterial. Segundo, a largo plazo también pueden disminuir la secreción de renina. Recuerden ustedes que en el aparato yuxtaglomerular hay receptor beta-adrenérgico, beta 1. Y por lo tanto, la interferencia del receptor va a disminuir mucho la secreción de renina. Y si no hay renina, a la larga no va a haber angiotensina 2. Y esa disminución de la angiotensina 2 va a disminuir resistencias periféricas. ¿Cuál es el efecto más importante de los bloqueadores beta? Realmente a nivel central, bajada de gasto cardíaco. A largo plazo colaboran en evitar el tono de angiotensina 2, pero de todas maneras hay neuromodulación a la alta o a la baja según la disponibilidad de la misma, así que el efecto es moderado, pero existe. De ahí, entonces hipertensión arterial una indicación. De ahí vamos a tener otra situación que va a ser la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, tener en cuenta que tenemos un corazón,
Me perdí, me salí de la pantalla, no estoy. No les veo. En insuficiencia cardíaca va a ser otra indicación de uso de los bloqueadores beta. Tener en cuenta esto. Normalmente un corazón que se funciona normalmente va a tener una buena fracción de acortamiento. Y si es que aumenta la frecuencia cardíaca, eso va con más trabajo, con más fuerza y más gasto. Pero un corazón insuficiente, de entrada ya tiene disminuida la fracción de acortamiento. Como hay esto, hay bajada del gasto cardíaco. Como hay menos gasto cardíaco, lo sienten los varorreceptores y te mandan un impulso para que desde el nivel central responda el sistema adrenérgico. Esa descarga adrenérgica provocaría aumento de frecuencia cardíaca. Pero el aumento de frecuencia cardíaca en un corazón insuficiente no logra mejorar el gasto. Solamente provoca que el corazón se canse más. Provoca que haya menos tiempo de diástole con menor oxigenación y cada vez más empeoramiento de daño de la fibra muscular. Por lo tanto, cuando usamos un bloqueador beta adrenérgico, le bajamos la frecuencia cardíaca a este corazón insuficiente. Al bajar en la frecuencia cardíaca, aumentamos el tiempo de diástole. Como aumentamos el tiempo de diástole, mejoramos su oxigenación, pero aumenta el volumen telediastólico y eso distiende más las fibras. Y al distender más las fibras, permite que las sarcómeras alcancen un punto más idóneo de contracción. Recuerden lo que miraban en fisiología, la ley de Starling, dependiente de la mecánica de sarcómeras. Por lo tanto, aunque el corazón es insuficiente, al bajarle la frecuencia cardíaca, logramos tener un mejor recorrido de las fibras que permite mantener un gasto más eficiente. Como tiene falla cardíaca, el gasto va a estar siempre bajo, pero este es más eficiente. Eso significa que logra bombear con menos esfuerzo cardíaco. ¿Se entiende? Cuando uno coge y lee un libro de falla cardíaca o de cardiología antiguo, que sea de los años 80, inicio de los 90, todavía te dice, no uses bloqueador beta-adrenérgico en falla cardíaca porque le vas a empeorar. Eso era lo que se pensaba, hasta que se entendió este mecanismo. Y ya a finales de los 80, inicios de los 90, justamente se vinieron los primeros ensayos clínicos que mostraron que el empleo de un bloqueador beta-adrenérgico en la falla cardíaca va a disminuir la mortalidad a largo plazo. Así que ya está. Ya tenemos para falla cardíaca un fármaco que de entrada va a ser importante, de base. Recuerden que habíamos dicho escalada y dijimos diuréticos tiacídicos por ahí, pero ya tenemos uno que va a estar entre los principales, un bloqueador beta-adrenérgico. Así como antes cuando estuvimos en los diuréticos tiacídicos ya dijimos, ya luego veremos por qué son los más eficaces, pero esos eran los principales en hipertensión arterial, si ustedes recuerdan. ¿Ok? Los diuréticos tiacídicos en hipertensión arterial. Ahora, para falla cardíaca ya tenemos un fármaco principal que va a ser bloqueador beta. Esta gráfica explica lo que acabo de mostrarles yo con las manos. En un corazón sano, el aumento de la frecuencia cardíaca se acompaña también de mayor contracción y mayor volumen sistólico. Si usamos un bloqueador beta-1 adrenérgico, bajamos la frecuencia y bajamos sustancialmente el gasto. Y baja la presión arterial. Pero en un corazón que tiene insuficiencia cardíaca, ya el volumen que se maneja es bajo y el aumento de la frecuencia solamente empeora la deprivación de oxígeno por agotamiento de la fibra. Si bajamos la frecuencia, sigue manejando volúmenes bajos, pero la caída, la diferencia no es sustancial y esto se maneja con más eficiencia porque la fibra se mantiene más nutrida y se alcanza mayor fuerza de contracción por la ley de Starling. Otra indicación de uso que vamos a tener para los bloqueadores beta-adrenérgicos va a ser la enfermedad coronaria. Cuando hablo de enfermedad coronaria me refiero a cardiopatía isquémica. Sobre todo lo que llamaríamos la prevención secundaria de un infarto agudo de miocardio. Eso significa que ya tuvo un infarto, sobrevivió y ahora no queremos que le dé otro. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser útiles aquí? Bueno, bajo el mismo precepto anterior.
bajan la frecuencia cardíaca. Si se baja la frecuencia cardíaca, ocurren dos cosas. Primero, hay menos consumo de oxígeno del miocardio. Segundo, hay más tiempo de diástole. Con más tiempo de diástole, recuerden que es en la diástole cuando se nutre la masa ventricular, porque de lo contrario, en la sístole, los vasos sanguíneos derivados de coronarias se ven clampeados, ¿ok? Recuerden que es en la diástole cuando se nutre el ventrículo. En un paciente con enfermedad coronaria, el flujo sanguíneo está reducido y por lo tanto, un aumento de la frecuencia cardíaca con más consumo de oxígeno, si el vaso sanguíneo está estrecho, obviamente, con menor tiempo de diástole y menos aporte sanguíneo, más riesgo de isquemia. Al bajar la frecuencia cardíaca, mejora el aporte de sangre y simultáneamente disminuimos el consumo de oxígeno. ¿Estamos claros? Así que en un paciente que sobrevive un infarto agudo de miocardio, de entrada un fármaco que va a tener que quedarse tomando va a ser ¿qué? Un bloqueador beta adrenérgico. Tercero, habíamos dicho que el receptor beta 1 favorece la despolarización en el nodo sinusal y aumenta la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular. Por lo tanto, bloquearle va a disminuir ambas cosas. Tanto el VADMO como el dromotropismo se volverán hacia negativo. De ahí que la cuarta indicación terapéutica que van a tener los bloqueadores beta-adrenérgicos va a ser como antiarrítmicos. También van a ser antiarrítmicos. No para todas las arritmias, pero sí para algunas que dependen de una sobreactivación de las tasas de descarga o de despolarización de las fibras especializadas. ¿Ok? Sigamos. Cuando se habla de cardioselectividad de los bloqueadores beta, netamente nos estamos refiriendo a que son beta 1 selectivos. Recuerden que esto, sin embargo, es algo dosis dependiente. Al ser dosis dependiente, podríamos perder esa selectividad con las topes de dosificación. Atenolol, por ejemplo, podemos utilizar de 25 miligramos hasta 100 miligramos en el día. Bueno, ya con los 100 miligramos en el día, podemos perder la selectividad, podemos tener efecto en el beta 2 y tener como consecuencia broncoespasmo. Y por otra parte, cuando se habla del PASI o de la actividad o del ASI, la actividad simpático-mimética intrínseca, nos referimos a ese fenómeno que yo mencionaba, en el cual es un agonista parcial. ¿Cuándo nos puede interesar que el paciente reciba un agonista parcial, o sea, un bloqueador con actividad simpático-mimética intrínseca? Cuando no queremos ni que se sobreestimule por el sistema adrenérgico endógeno, pero tampoco queremos que se deprima en su actividad. Es muy susceptible a caerse en su función porque está enfermo. Esto es más o menos como el juego de un auto entre acelerador y embrague en una cuesta. Cuando tú estás en una cuesta, si es que aceleras de golpe puedes brincotear y si es que aplastas mucho el embrague te resbalas. Y por lo tanto, ¿qué se hace para sacar el auto? Le tienes así, ¿no es cierto? Intermedio, entre acelerado y embragado. Y el auto está quietito, ni se mueve ni se resbala. Bien, para querer algo así cardiovascularmente usamos un bloqueador beta-adrenérgico con ASI. En otras palabras, si no estuviera con el estímulo, con la actividad simpático-mimétrica del agonista parcial, se deprimiría y podríamos caer en bradicardias severas. Pero en cambio, no nos conviene que la noradrenalina endógena le provoque taquicardias. Entonces, como no queremos ni que se deprima la actividad, pero tampoco queremos que se acelere, le mantenemos nosotros ahí quietito, regularizado, con un bloqueador que tenga actividad simpático-mimética intrínseca, ¿vale? Acordaros para cuando estén en cardiología. Hay algunos pacientes que necesitan esto, no todos, pero algunos se benefician de esto. Resumiendo, tienen efectos cardiovasculares principalmente a nivel ocular. Recuerden que el epitelio ciliar, el epitelio del ciliar en la cámara interna del ojo,
produce humor acuoso por estímulo beta 1. Lo mencionamos cuando estábamos viendo acetazolamida. Así que entre los empleos que podríamos tener, aparte de hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca o arritmia, va a ser la hipertensión intraocular o el glaucoma. Un bloqueador beta-adrenérgico como el tilomolol en solución oftálmica va a disminuir la producción de humor acuoso. Irán teniendo en cuenta cómo en cardiovascular hemos visto varios de los fármacos que se usan para hipertensión intraocular y glaucoma. Lógicamente, para el hipertiroidismo, el propranolol principalmente, porque el hipertiroidismo cursa con trastorno de ansiedad y con taquicardias importantes, con palpitaciones. Y obviamente el síndrome de abstinencia o la ansiedad, migraña y eso que hemos mencionado. Las reacciones adversas son principalmente dependientes de la dosis y mecanismo de acción y hay contraindicaciones en algunos pacientes que tienen patologías cardiovasculares o renales severas. Y hasta ahí de antiadrenérgicos, verapamilo ya es un calcio antagonista, lo veremos el día de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Está abierto el recurso de repaso de antiadrenérgicos en el aula. No retrasarse con estos recursos, no retrasarse con las lecturas de algunas cosas que están ahí, porque de lo contrario se les va a volver imposible luego poder revisar con agilidad lo que será la guía de práctica clínica de manejo de la hipertensión arterial, que ahora la tienen que ver ustedes porque ya no existe farmacología para ustedes en sexto semestre, de lo que yo tengo entendido, es un rediseño. Y es un documento que manejábamos antes con sexto. No les voy a tomar examen de ese documento, pero sí voy a querer que lo tengan y que lo revisen. Va a ser importante para luego poder hablar justamente sobre algunas cuestiones del tratamiento de la hipertensión. Para poderlo leer más rápidamente, es que les he ido dejando pedacitos de algunos conceptos. Ahí está en un recurso del aula, por ejemplo, la clasificación de la hipertensión arterial es parte de esa guía. ¿Estamos claros? Muy bien. Les veo el día de mañana. Una buena tarde. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta mañana. Chao, chicos.